Rodríguez. En el centro, Brasil y Asensio, Casa Rodríguez. Desde 1941, todas las motos, todos los repuestos. Cuando se basta en la rutina hay una fiesta sin fiesta. ¿Han visto la salsa con Ponte Petra? Grita la nueva, salía la nueva. Onda B Sociedad Anónima. Los espera en Enrique Audín 2703. Es una fiesta. La promo septiembre del Revoltijo Electrodomésticos suena genial. Durante todo septiembre, 20% de descuento en tipos de sonido. Especie nativa. 20% de descuento en Revoltijo Electrodomésticos. Ay, qué divina la primavera, me encanta. El Revoltijo Electrodomésticos, centro y zona este. Sí. Promoción válida para cambiar la pobre utilización de heladeras 30 años. Máquinas comerciales. Todo lo que su producción electrodomésticos para su hogar. Termofor, lavarropas, cocinas, televisores y refrigeradores de la afamada marca. ¿Por qué? ¿Por cambio climático? No, pero Sí, sí. Avenida Gardel 754, teléfono 473-20-098. Yo estoy con mi plata llena. A mí me gusta siempre las plantas, pero no soy, nunca supe mucho, ¿no? Pero con la pandemia, estar en casa sola, empecé a tener cactus, ¿no? Y era como que era lo menos difícil para cuidar. Entonces me compraría una florera y me regalaban. Me regalan, es cierto. Ayer me mandó una planta de crisantemo. Me regalan la planta de crisantemo, un ramo de crisantemo y una que Porque comprar en Vamos al Grano siempre es buena opción para tu alimentación. Por eso, los miércoles y viernes y sábados, nuestros dispensadores tienen todos 25% de descuento. Te esperamos en Avenida Valera 1888, esquina Blanes. Pero vos sabés que no sé. Vamos a vos. Hacenos tu pedido al 099 70 42 09 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Los mejores precios están en Quino. Deportivo en algodón, varios colores a 299. Camperas en algodón, capitoneadas, capucha de piel, 999. tenés que tocar las plantas. Galería Santo 1. Quino. Futac cambió, ahora es verde. Antes de sacar un préstamo, averigua bien. Esas son las flores de Verde pagás pero mirá la planta. Y la planta es nuestra. llévate hasta 400.000 pesos, hasta en 48 cuotas. Y pagar en la fecha, tu cuota tiene un super descuento. En verde, Ah, sí. sí que vale la pena. Llama al 6787 o pasa por 33 casi Uruguay. En verde, te cuesta menos. Venta mayorista, venta y por mayor a todo público en general. Productos de bazar, comestibles, limpieza, bebidas, fiambres y congelados. Ofertas de la semana. Arroz de palma de 5 kilos, 165 pesos. Caja de aceite de soja, 20 unidades, 1.580 pesos. Deca mayorista, José Pedro Varela, 1181, con estacionamiento propio. Horario de 8 a 20 horas. Es toda una ciencia, ¿no? Si te pegan los dedos, ya está pasado. Pero es que te la sacas afuera y se derrite un poco, pero es un poco la de Hablando de Steve Jobs. Él tenía una frase de una forma. Apareció el peón de Hábitat, duro, ¿Qué dijo? Pensé que con su estilo iba a jugarse por el circo armado por Cristina Fernández de Kirchner, es una fenómeno. No, está bueno el apunte porque acá lo hemos dicho hasta el cansancio, la izquierda argentina no es la izquierda que uno conoce. También ha sido de público conocimiento que el mismo Frente Amplio, dirigentes muy fuertes del Frente Amplio han dicho que el enriquecimiento que ha tenido la familia Kirchner y Fernández ha sido monstruosa.
Pero una cosa no quita la otra. Desde ese lugar uno no puede ponerse en la condición de y tratar de imponer su punto de vista, su ideología, su forma de pensar a través de un arma, ¿no? A través de la violencia. Eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. En realidad yo pienso que las coyunturas son distintas y no podemos analizar la realidad argentina con la cabeza o pensando nosotros desde el uruguayero. Claro, creo que no. Claro. Y creo que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Creo en eso. Sí. Y esto que escuchaba hoy... y creo y en lo personal conozco bastante de Cristina Fernández de Kirchner, así que no abono a estas teorías yo no abono en contra el de fanatismo. Cristina Fernández, en lo personal. Claro, cada uno que piense lo que quiera. Yo lo que no abono es el fanatismo desde ningún punto de vista, en ninguna expresión. Le pasó al entrenador de Boca, sabían, ¿no? También el partido gritó más arriba a Cristina y lo fusilaron al tipo, ¿no? Sí, Pero cada bueno. uno con su cada cosa. Lo que nos quedó pendiente decir que lo que vamos a empezar a hacer los viernes es un poco hablar, tratar de buscar este tipo de material, como el que dijimos hoy, que son estas reflexiones que son hermosas de Sergio Lapehue. Recordemos que Sergio Lapehue es un periodista argentino que tuvo cáncer, que lo anunció él en su programa de radio en plena pandemia. Después tuvo COVID, ¿te acordás, Daniel? Sí. Que estuvo muy grave. Sí. Y que hasta transmitió el encuentro después cuando se restableció con la hija, que fue la primera que vio después. Y este tipo de reflexiones está bueno para eso, para que la gente, para que nosotros y nosotras, las que están del otro lado, por 1 minuto, 2 minutos que duró esa reflexión, pensemos qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos y cómo estamos viviendo nuestra vida, porque esta semillita para que después no pase todo lo que pasa alrededor, ¿no? Que sí, que puede seguir pasando, pero está bueno tratar de dar esa gotita. Vamos a hacerlo los viernes. Bueno. ¿Los viernes no venís? No, buscate un operador. Se ríe. Los muchachos de la poda dicen, mirá los muchachos de la poda. Mira, los muchachos de la poda. Por acá, por el barrio, si las mesas que se llevaron, esas que estaban para tirar, están más o menos en condiciones, acepto donaciones. No, pero dicen, buen día, Daniel Sergio Lapehue es un crack. Sí. Toma papo. Sí. Bueno, le estamos dando la bienvenida al ingeniero Gonzalo Machado. ¿Cómo anda, estimado? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo. Él nos mira porque dice, yo donde me meto, cada vez que viene esto un tipo como que, bueno, un escenario medio complicado de manejar. Lástima que él no es así, tipo como, viste, como un mueble que vos lo podés trasladar. Sí. Porque yo lo llevaría a casa y bueno, a ver, esta planta. Tengo para arrancar con un sauce. En casa tenemos muchas plantas, pero que no las miren. Tengo para arrancar con un sauce que no sé si talarlo, podarlo, no sé, porque me engaña. Tenemos el árbol ¿cómo es? ¿Cuál? El árbol de las flores, de las hojas naranja. No, de las hojas que cambian el color según la estación. ¿Cómo es? El liquidando. Sí, lo tenemos. Sí, no, pero el sauce me supera todo. Pero es joven todavía. Claro, porque lo mirás Gonzalo seco. Esto es cosa, ¿verdad? Mirá las cosas que hablamos. Sí, no, pero está lindo. Ahora vas, por ejemplo, y ves el árbol y está seco. ¿Me entendés? Murió. Se ve que es un árbol que tiene unos cuantos años. Y está en el medio del patio. Pero llega la primavera. Yo no sé dónde el loco saca ramas, pero queda una sombra en el fondo. Que viste que te desacomoda, decís, ¿qué hago? ¿Lo podo ahora? ¿Está seco? ¿No está seco? Es increíble. Claro, sí, la agronomía es una ciencia bastante amplia y bueno, llevo muchos años de estudio, tal vez lo que para vos hoy es difícil de deducir, para alguien que está en la temática es más fácil. Sí. Claro es que algunas especies, o gran parte de las especies, tienen esa característica adaptativa, como lo tienen los animales, de hibernar. Y las plantas en ese caso lo que hacen es también pierden sus hojas, aguantan el invierno, reservan energía. Exacto, y cuando llega la primavera, o la época apropiada para crecer, comienzan a brotar nuevamente y tienen nuevamente su ciclo de crecimiento nuevo. Sí, me pasó con la palta también, tenemos palta en el fondo, que este año no me dio palta y me preocupé y un colega tuyo me dijo, el tema es que la cantidad de agua no habrá sido la suficiente, o bien es el año en que corta la producción, porque yo no sabía que la palta no da todos los años producción. Sí, la palta, digamos, tiene varios secretos.
primero que no es una especie de acá, no está adaptada a nuestro clima, por lo tanto años que son muy fríos, inviernos que son muy fríos, le afectan bastante, climas más tropicales. Después tenés otro que dentro de las paltas o dentro de la especie tenés pie que son exclusivamente masculinos, que solamente dan polen. Después tenés pie que son exclusivamente femeninos, es decir, que reciben polen de la planta masculina. Y después tenés pies que son hermafroditas. Es decir, que la propia planta tiene flores que son perfectas, se llama, tiene la parte masculina y femenina, y esas son las que son más propensas o tienen más posibilidades de fructificar todos los años. O sea que acabamos de descubrir que tengo una palta trans en el fondo de casa. Puede ser. No, terrible. O puede ser que sea exclusivamente femenina y no haya recibido polen. Me salió el comentario machista, pero es terrible. Tengo una palta trans, eso No va, es trans. va a ser tema de discusión hoy en el canal, porque esto lo voy a plantear como tema de discusión. Estamos hablando con Gonzalo antes de comenzar la entrevista de que a raíz de esto, de que se había adelantado la primavera, me dijo. Sí, este año se ha empezado a ver, por ejemplo, los lapachos rosados en flor, y eso, que si bien es normal que florezcan en esta época, pero generalmente florecen a fines de septiembre, y no al principio como está sucediendo ahora. A mí me pasó con el hibisco, ¿no? Que empezó a alargar los pimpollitos, y el hibisco es tipo así, como un relojito. A fines de septiembre ahí arranca, pero esta vez arrancó un ratito antes. ¿Y por qué se adelanta la primavera, me decía? Es posible que haya sido por este veranillo que tuvimos a fines de julio, principios de agosto. Que haya apurado el proceso. Claro, como estaba muy cerca de la primavera, digamos, no alcanzó a cortar nuevamente, sino que activó todo el proceso de la planta, y bueno, como ya estábamos próximos a la primavera, se adelantó. Claro. ¿Qué es esto de el vivero Ñandé y Virá? Ñandé y Virá es el vivero del Salto Grande, más conocido comúnmente por todos como vivero del Salto Grande, pero tiene un nombre. Ñandé y Virá es un nombre en guaraní que significa nuestro árbol, Ñandé es nuestro y Virá es árbol. Y bueno, concretamente, si bien funcionaba de forma más artesanal, digamos, anteriormente, en el 2014 se concretó la obra de la construcción del vivero como tal, y es donde comenzó a funcionar el vivero de Salto Grande. Contratista para el vivero en el año 2015, y ahí fue cuando comenzamos a activar un poco la producción de este vivero. Básicamente nosotros, o exclusivamente lo que trabajamos en el vivero son especies nativas. Trabajamos mayoritariamente con especies leñosas, árboles y arbustos leñosos, y bueno, tratamos de abarcar lo que es la flora regional de nuestro territorio. Y cuando hablamos regional, básicamente es porque las especies no conocen, las especies vegetales y animales no conocen de límites geográficos. Por lo tanto, las especies nativas de Uruguay también están presentes en Argentina, y sería un error decir especies nativas de Uruguay como que la encasillás únicamente dentro de un país, siendo que las especies se mueven libremente de un territorio a otro. Y en este caso se donó una cantidad importante, 900 especies de plantas y árboles que se volcaron a la comunidad. Sí. ¿Bajo qué sistema? ¿De qué forma? Mira, estos puntualmente salió una nota ahora, pero ya hace varios años que venimos trabajando con el entorno, digamos, con el Salto, ya sea Salto o Concordia, o los poblados vecinos. Nosotros básicamente trabajamos tratando de promover lo que es la biodiversidad, y bueno, uno de los promotores de la biodiversidad justamente es mantener estable los sistemas o los ecosistemas. Y principalmente los ecosistemas se sostienen a través de las especies vegetales. ¿Qué es la biodiversidad para explicarle a los que están escuchando? Bien, hablando así lo más sintético posible, biodiversidad es diversidad de vida. ¿Sí? Cuando mantener el balance. Mantener el balance. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad la podemos explicar en 3 niveles. Tenemos diversidad a nivel de ecosistemas, es decir, tenemos diferentes tipos de ecosistemas, dependiente de las condiciones climáticas, del suelo y demás, y las interacciones que tengan ellos con los seres vivos. Después tenemos la biodiversidad a nivel de especie, es decir, los diferentes tipos de especies dentro de esos ecosistemas. Y luego tenemos la biodiversidad a nivel genético, es decir, dentro de una misma especie, la diversidad genética. Poniendo un ejemplo claro, todos nosotros 3 pertenecemos a la especie Homo sapiens, pero somos diferentes. Genéticamente somos distintos. Por lo tanto, eso es una fortaleza, el hecho de que una especie tenga diversidad genética. Cuanto más diversos sean las especies,
más diverso sea un ecosistema en cuanto a especies, más diverso sea el ecosistema en cuanto a elementos, más rústico o más estable a lo largo del tiempo es ese ecosistema. Por lo tanto, un buen nivel de biodiversidad hace que los ecosistemas sean estables a lo largo del tiempo. Y esto de el aporte de especies significa apuntar a eso, al diversificar los ecosistemas en ciertos lugares donde hay falencias, por ejemplo. Más que diversificarlos en sí es sostenerlos o mantenerlos en un estado neutro. Ajá. Una de las principales afectaciones a la biodiversidad a nivel mundial es la pérdida de biodiversidad por la introducción de especies exóticas invasoras. Claro. Cuando hablamos de exóticas invasoras hablamos de todos los animales y vegetales. Sí. Pero en sí las especies vegetales están encasilladas en el segundo a quinto puesto a nivel mundial, depende del autor, te lo encasillan en esa posición. Y las especies exóticas invasoras al momento de ingresar a un espacio lo que hacen es comenzar a invadir y a desplazar las especies nativas. Claro. Entonces lo que nosotros intentamos es justamente intentar desplazar esas especies exóticas invasoras con controles y repoblar esos espacios o esos puntos con especies nativas propias de ese lugar. A modo de ejemplo, Gonzalo, ¿qué especie invasora vegetal en algún espacio acá que conozcamos los salteños hay? Bueno, están bien catalogadas a nivel país. Sí. Y están generando muchos problemas y son, por ejemplo, el ligustro, la Gleicia triacanthus, que le llaman de diferentes formas, que puede ser espina de Cristo o acacia negra. Después tenemos los fresnos, los crateus, los paraísos, las moreras. Los paraísos también, si bien no se presentan como invasores en todos los ambientes, en algunos sitios puntuales sí comienzan a invadir y a desplazar especies. Lo que tienen estas especies exóticas invasoras son cuestiones adaptativas, ventajas sobre otras especies. Dejan una descendencia mucho mayor, es decir, tienen un porcentaje de germinación mayor que el resto. O sea, se aplica la ley del más fuerte. Exacto. Son más fuertes que nuestras plantas nativas y las van exterminando. Tienen una velocidad de crecimiento mayor, otras características adaptativas que hacen que... Una adaptación más sencilla. Exacto. Y aparte no tienen competidores o controladores naturales que en su propio medio lo tienen. Claro. Está bueno esto porque... Y también habla de lo cultural también, ¿no? Porque, por ejemplo, el ligustro... el ligustro y el ligustrín es a lo que recurre todo el mundo. Claro, para delimitar los terrenos cuando vas a edificar. Claro, ¿no? Entonces, hubo una época acá, hace unos años atrás, que los viveros no daban abasto por el tema ligustro. Justamente porque lo usaban para delimitar los terrenos para empezar a construir. Es que en realidad se sigue utilizando para delimitar grandes superficies. Claro, porque es un árbol que crece rápido y te da sombra en poco tiempo. Claro. Es eso lo que busca la gente. Cuando busca un árbol quiere eso. Si lo quiere para sombra, quiero que mañana me esté dando sombra. Claro. Y bueno, parte de nuestros aportes son en ese objetivo, restauración de ambientes y suplantar las especies exóticas invasoras. Es decir, hay que aclarar, nosotros trabajamos con instituciones, no trabajamos con personas físicas. En particular, claro. Entonces se realizan aportes en este sentido. Uno de los ejemplos que estaban en la nota es Grupama, por ejemplo, que es un grupo activo de medio ambiente que están instalados en Bella Unión y ha identificado diferentes predios productivos que tienen desperdicios, entre comillas, de terrenos sin utilizar porque sean bajos o no son cultivables, y en esos espacios se pretende llevar esas especies nativas, enriquecer el espacio para fortalecer el ecosistema y comenzar a nuevamente poblar área con especies nativas. Y después otros aportes más urbanos, como viviendas de Mevir y demás, que tienen esa posibilidad, en vez de estar plantando un árbol exótico invasor, se le da la posibilidad de que cultiven o planten un árbol nativo, que cumple con las mismas funciones y encima le da una fortaleza al ecosistema. En ese orden
de figuras, el árbol nativo por excelencia, el que cumpliría con la mayor cantidad de requisitos de otros que vienen exóticos? No hay una especie no hay una estrella, porque todos ellos cumplen una función elemental en el sistema. De eso se trata un ecosistema, que cada uno de los elementos que participan en él tengan una relevancia igual de importante que todos los demás, por más insignificante. Porque eso hace al ecosistema. Es la relación estrecha que hay entre todos los elementos que componen ese ecosistema. Claro. Pero para situaciones puntuales sí hay una especie, por ejemplo, no sé. Sí, por supuesto. Decía, en el caso de los mevíos, bueno, ¿qué? Nosotros para ese tipo de plantaciones urbanas intentamos siempre dejar disponible una especie que tenga un crecimiento, digamos, más rápido, que te brinde sombra, por ejemplo, que no tenga espinas o que no sea alérgico como una aruera, por ejemplo. Tenemos que tener esas condiciones o esas características en cuenta. También tenemos en cuenta otras características que, por ejemplo, si tiene una red de alumbrado, un cableado aéreo, o tiene cañería subterránea, el tipo de terreno, si es una zona que sufre más... Sí, ahí medís la altura, la raíz, todo. Vemos si es una zona del territorio que es, digamos, sufre más el estrés hídrico en el verano, que tiene suelo más superficial. En base a todas esas características, nosotros hacemos una selección de especies y eso es las que proponemos. Después, quien va a recibir las plantas, dentro de ese listado, si no tiene una preferencia puntual de antemano, elige dentro de esas posibilidades. Las opciones que ¿Y qué puede elegir? Hoy está siendo muy demandado todo lo que son especies de frutales nativos, dado que si bien pueden plantar otras cosas, pero el terreno del sitio de las viviendas mevías es un poco reducido, entonces estas especies nativas de productoras de frutos no tienen un crecimiento muy grande y aparte tienen cerca de su casa un árbol que les va a proporcionar fruto. Entonces, ¿cómo que, Gonzalo? No sé. Arazá, Guayabo del País, Pitanga, esas tres especies, digamos, tienen un crecimiento moderado y te proporcionan sombra y frutos. Sí, la pitanga del lado de casa está espectacular. ¿La viste, no? Sí, la vi. Está espectacular. ¿Y el tema cítrico, se encaja en esto o queda por fuera todo esto? No, los cítricos son originarios de Asia. O sea, que no son exóticos. Son exóticos. Si bien no tienen esa característica de invasor, esto fue lo que yo no aclaré, una especie exótica que pertenece a otra región, una vez que ingresa en una nueva región se puede comportar de diferentes maneras. Ingresa, no se adapta y muere, ingresa, se adapta y se mantiene como tal, no se reproduce, se mantiene, o es invasora, se adapta al ambiente y comienza a invadir espacio. En el caso de los cítricos, rara vez invade espacio. Por lo tanto, es un exótico solamente. Exótico. Sí. Pero el cítrico, ¿le pelea al nativo o no? ¿En qué sentido si le pelea? No entiendo. Territorialmente. Territorialmente. No invade, pero tampoco permite. Pasa que los cítricos que nosotros conocemos, o como lo vemos nosotros, es en situación productiva. Es en una quinta. No vemos, rara vez vemos cítricos en una casa, por ejemplo. Claro, no lo vemos en un espacio natural, en un monte, en un bosque. Claro. Lo vemos en el patio de una casa, en un parque, en una quinta productiva, pero no de esa forma. Decimos de 900 especies. En base a todo lo que hemos hablado, es un número importante teniendo en cuenta todos los análisis y estudios que se hacen previo para decir, bueno, señores, las opciones que tienen son estas. Claro, ahí hay una aclaración. No es 900 especies, 900 ejemplares. Ahí va, sí. De diferentes especies. Sí. Nuestro vivero hoy trabaja con 90 especies y un stock dinámico que varía entre 5.000 y 6.000 plantas anuales. ¿Sí? De esas 90 especies, para tener en referencia lo que es la flora regional de acá del río Uruguay, por ejemplo, la flora leñosa del río Uruguay son 126, 130 especies, nosotros manejamos 90. Si bien tenemos un margen todavía para seguir creciendo, estamos... se está bien, claro. Y entonces, en base a esas 90 especies, es que se trabaja con esta gente y se propone, en base a las condiciones en las cuales van a ir esas plantas, estos ejemplares. Se había hablado hace 3 años atrás, cuando se presentó el proyecto de erosión de la costa, que es un proyecto que lo estuvimos hablando acá
con la doctora Agustina Escanilla los otros días, que se visitó por el BID, ¿no? Sí. Y que aparentemente ya está la adjudicación a la empresa que va a empezar a trabajar. Se había hablado de una plantación de especies nativas. Sí, en una parte concreta, complicada. ¿En eso están trabajando? Sí, es parte del proyecto la incorporación de flora regional. Si bien hay sitios en que las especies vegetales como tal no van a actuar como barrera contra la erosión, es donde va a ir piedras, exactamente, pero todas las obras se van a complementar con flora regional. Claro. ¿Y en algunos casos con la función, perdón, en algunos casos con la función de contención y en otros con la función de ornamentación. Ahí va, sí. De embellecimiento exactamente. Ahí va. Está bien, está bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué me plantas ahí? Vamos a plantar las especies que son típicas que vamos a encontrar en el borde del río, digamos. Los sarandí, que se adaptan muy bien a las condiciones hídricas, o sea, las inundaciones. El sarandí puede pasar 20 días bajo el agua, que después que se retira el agua brota nuevamente. Después vamos a utilizar lo que son las mimosas que ya están presentes en la costa del río. ¿Cuáles son las mimosas? Es un arbusto que cuando alcanza la primavera, que en este momento hacia mediados de verano, casi el otoño, florecen con pompones rosas. Ah, sí. Bueno, esa es una especie típica arbustiva de la costa del río Uruguay que se va a replicar en toda la zona. Y después en algunos sitios puntuales tenemos que jugar también con lo que es el paisajismo en sí. Sí, claro. Y no cubrir toda la costa con vegetación que impide que lo visual circule por ahí vea el propio río. Claro, en algunos sectores se puede llegar a cultivar árboles de mayor porte y en otros lugares se van a plantar arbustivas que no afecten la visual del propio río. Claro. Gonzalo, gracias por haber estado. Por favor, un gusto estar aquí. Como siempre, muy amable y siempre los consejos son jugar. Sí, no, yo quedaría toda la mañana porque me apasionan. Hoy me voy a conversar la falta. Y me sorprendo. Mira que acá pasa gente que sabe y sobre diferentes temas, pero lo que sabe. El que sabe, sabe. Lo que es impresionante. No, vi las visitas de las escuelas al vivero. Sí. Hay que agendarse, porque eso me lo han preguntado por la página del portal. Sí, se agendan con relaciones públicas. En relaciones públicas y van y ahí ¿qué hacen? ¿Le dan una charla? Sí, cuando se solicita una visita especial al vivero, sí, van acompañados con un guía hasta el vivero propiamente dicho, lo conocen, y hacen una recorrida ahí, bueno, y todas las dudas que tengan se pueden evacuar en el lugar. Arriba. Gracias, Gonzalo. Gracias, por favor, un gusto. Pausa, ya venimos. Pero, ¿vos sabés bien? ¿Sabes que me hizo una falta? Impresionante. Venía 2 años, pero Valentini 6 meses una falta. Pero mira, 2 años. caían entre 7 y 8 palos No, pero divina. de mañana, de tarde de vuelta. En el barrio repartía pastor, no me daban la a falta. la vista. La mejor tasación de madera usada. Y Ayer salgo a mirarla en y está Valentini. floreciendo. Para ser el primero en conocer nuestras Así que unidades calculo con mi disponibles, cuenta, seguimos en octubre, noviembre, me van a ver una hermana. Promotores. Puede ser. Puede ser un producto. Y un colega tuyo que es medio pariente como nuestro yerno, me dijo, no sabe qué pasó, dice que hubo déficit hídrico este año y las faltas se Cualquier estrés en el momento de floración de especies, así que aborto. En los animales pasa lo mismo cuando vos tenés a la necesidad que él sobrevive, no que su descendencia sobrevive. No va a estar todo el tiempo parecida a entonces suprime esa actividad, aborta y pero que esté floreciendo ahora que me marca que puede ser que largue. Puede ser. ¿Y qué le produce estrés a una malta? ¿Ves? Que me queda El déficit hídrico. Los estrés están, digamos, provocados por el déficit hídrico o abundante, digamos, o por temperatura muy alta o muy baja. Fuera de época. No, Fuera de época. En un verano, en invierno, por ejemplo. no sé, pero puede ser que lo haga. Puede ser en verano también. En verano. Un pico muy alto de temperatura y también le provoca. Sangre de buey. Y después tenés todo el tema de la alternancia, se llama que cuando vos tenés un ejemplar que da mucho fruto en ese año, esos frutos le transmiten hormonas a la planta e inhiben una buena producción al año siguiente.
te pasa con la mandarina. Que viste que tenés un año que se te tapa el árbol, se caen los rojos, y al año siguiente no tenés. La mandarina, por ejemplo, es un árbol que tiene características que tiene alternancia, los polígonos son otros, y la palta no tengo carta, pero posiblemente tuvo una cosecha muy abundante un año con la cantidad de pero siempre, viste que en todo el espacio, bueno, yo trabajo mucho en para locales comerciales. Siempre hablo del cambio cultural, como se habló, pero el cambio cultural se tiene que dar en todos los pasos. En esto también. Porque viste que así como hacen con Sí, nosotros intentamos trabajar mucho con los niños que son justamente los que absorben y que transmiten el calor. Esa es la semilla de todo. Y van a cambiar la cabeza y ir cambiando la cabeza porque lo gurises, así como con los Para cuando vaya a rojo, el nene te tire para que lo crucen, ¿entendés? Es un ejemplo así, pero pasa en todo. se trabaja con los niños y bueno, y después es cosa más grande y tratar de convencer a que los tomadores de decisiones son los que finalmente cambian una política o no, dicen esto sí, esto no. Que pasen bien. Mucho, Gonzalo. Gracias. Todo el ¡Pasá, Caro! Para renovar tu hogar.